Maite Anaís Dongo Sueiro, vienes de la Universidad de Berlín, en Alemania. Ayer expusiste el tema El modelo europeo, la democracia y los derechos humanos en la cooperación con Latinoamérica a comienzos de los 90. ¿Podrías hacerme un pequeño resumen de tu intervención, por favor? Sí, claro. Bueno, mi intervención ayer fue parte de mi investigación para el doctorado. Yo investigué la política comunitaria hacia América Latina y cómo se formó. Y en esa investigación encontré varios discursos importantes para ese proceso decisorio. Eh, Ayer presenté el discurso sobre el modelo europeo, que es lo que yo llamo un discurso que aborda los valores de democracia y derechos humanos, pero también los lazos comunes entre América Latina y la región europea para fundamentar acciones políticas hacia la región latinoamericana. Entonces, por ejemplo, al comienzo eh, abordé cuáles habían sido los factores previos a este discurso para entender en un contexto más general de las relaciones. Eh, y me enfoqué en decir que había habido un acercamiento durante el siglo XX entre ambas regiones, inclusive previamente a la integración europea, que después en los 80s y en los 90 se habían vuelto a acercar. En este tiempo la democracia había sido un factor, ya sea para el acercamiento de ambas regiones cuando, por ejemplo, América Latina volvió a la democracia, pero también de alejamiento, cuando habían gobiernos militares, por ejemplo, en América Latina, pero también durante Franco no hubo una política hacia la región. Por eso otros actores estuvieron más presentes en la región latinoamericana. Bueno, esa es una parte. Entonces, comencé argumentando que la democracia era un factor importante para entender las relaciones entre ambas regiones, ¿no? Bueno, una de las primeras ideas que abordé fue la de lazos comunes. ¿Por qué? Porque desde el 86, con la adhesión de Ibérica, España y Portugal a la Comunidad Europea, se adhiere también un nuevo espacio, se da un nuevo espacio a la región latinoamericana en la política comunitaria, como excolonias. Y con ello, especialmente España, argumenta dentro de los órganos comunitarios que América Latina, por los lazos históricos, debe ser tomada en cuenta y se debe hacer una política y generar un diálogo con la región. Entonces, en varios debates comunitarios aparece este argumento. Por ejemplo, en el tema de la deuda, se hablaba que se tenía que entablar un diálogo con la región latinoamericana, porque este también era un tema político, no solamente económico, porque la crisis significaba inestabilidad política que podía afectar a las nuevas democracias latinoamericanas, ¿no? Ese es un ejemplo. Con el presupuesto fue lo mismo, para darle más dinero a América Latina. Entonces se puede ver cómo este discurso sobre la democracia y los derechos humanos tiene un efecto directo en la política y las decisiones tomadas en la Comunidad Europea, especialmente impulsadas por España desde el 86, pero apoyada generalmente por Italia, Portugal y en unas ocasiones también Grecia. Entonces, eso es un punto, ¿no? También me enfoco, bueno, entre las políticas que se tomaron, por ejemplo, estuvo la Reserva Democrática. La Reserva Democrática es un apartado en los tratados comerciales, por ejemplo, de tercera generación en ese momento, que decían que si América Latina o el país que se había involucrado en América Latina violaba los derechos humanos o hacía o no era más democrático, eso iba a tener una repercusión en la política comunitaria. Del lado latinoamericano esto fue muy bien recibido. Los los países latinoamericanos querían tener una reserva democrática porque querían mantener sus democracias, o sea, de esta ola democrática querían mantener sus democracias el mayor tiempo posible, ¿no? Esa es una
una consecuencia. Otra consecuencia, por ejemplo, fue que se amplió los países que pertenecían a la cooperación. Antes, la cooperación tenía una lista de países, normalmente tenían que ser de los más pobres y democráticos, y con la vuelta a la democracia se dice, bueno, esos países que ahora son democráticos, tenemos que incluirlos en la lista. El ejemplo que yo di fue el de Paraguay y de Chile, porque Paraguay era como un candidato idóneo, porque tenía un nivel de pobreza era alto, y había vuelto a la democracia, pero Chile era más complicado porque era un país más avanzado. Finalmente, después del debate, se logró incluir a todos los países latinoamericanos, haciendo énfasis que era primero la cooperación económica para los más avanzados y la cooperación al desarrollo para los menos avanzados. Ese fue el acuerdo final. Bueno, hay varios ejemplos, pero para ya finalizar, en la última sección muestro cómo eso también está en relación a la presencia europea en la región. Especialmente en los 90, con la caída del muro y el cambio en el orden bipolar que ya terminó, la comunidad necesitaba, en las bases de su integración en política exterior, reformular su rol en el mundo. Entonces, para ello necesitaba mejorar su imagen, mejorar su presencia externa. Entonces, los diálogos y todas esas políticas con América Latina formaron parte también de mostrar una mejor imagen comunitaria en la región latinoamericana, y tiene que ser entendido también así, ¿no? Con este interés también detrás. Ello también está relacionado con la demanda europea, que es un término que acuñó la Comisión Europea, que decía que los latinoamericanos también estaban buscando más contactos con, no solamente los latinoamericanos, los asiáticos, en general varias regiones, con la comunidad. Esto muestra también una imagen de sí misma de la comunidad como una que está siendo demandada por su estabilidad y por su crecimiento económico, ¿no? Y tenía también base en que los latinoamericanos sí estaban buscando aprender del modelo, de la experiencia europea, ¿no? Y especialmente en ese momento con las reformas estructurales económicas en la región latinoamericana, que eran de libre mercado, y la comunidad exportaba también un modelo económico de libre mercado. Entonces, esto tiene varias consecuencias, como la formación de nueva política, la integración del sector económico en la cooperación. Bueno, pero si no... Una segunda pregunta, Maite. ¿Qué te parece el seminario doctoral, que podáis intercambiar opiniones y estar gente de diferentes países, de diferentes universidades? ¿Qué te parece la experiencia? A mí me ha gustado mucho, especialmente porque siento que muchas de las ponencias se hablan entre ellas. Pese a que cada una tiene un objeto de estudio diferente, a mí al escuchar otras ponencias me han dado luces también en mi propia investigación. O sea, no es tal vez la perspectiva que yo he tomado para investigar, pero me parecería súper interesante tal vez en el futuro integrar en un artículo tal vez esa perspectiva y aprender también de mis compañeros, ¿no? Eso me pareció súper interesante, además porque todos han sido las ponencias han sido bastante interesantes, a un nivel bastante alto, entonces eso también enriquece el aprendizaje de todos, ¿no? Gracias. De nada, justo.